Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de la República? Bienvenidos a este su espacio fuerte y claro, como todas las tardes los acompaño de 3 a 4, Manuela Camacho por aquí. Y voy a presentar directamente a mi invitado, que también es un periodista de la República, que ya nos acompaña desde el inicio del programa en mesa, el señor Adrián Sarria. ¿Cómo estás, querido Adrián? ¿Cómo estás, Manuela? Siempre un gusto acompañarte. Gracias a ti por venir. Bueno, has estado haciendo un seguimiento directo no solo de la jornada electoral, sino de todo lo que ha involucrado, ¿no?, a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones y sobre todo a Piero Corvetto, ¿no? Ujú. Se ha dicho mucho sobre este tema, aquí en el programa lo abordamos el día de ayer. Creo que hay dos aristas importantes que diferenciar, ¿no? Una investigación que tú has hecho para la República, en la que nuevamente se evidencian una serie de irregularidades, de faltas operativas, ¿no? Ujú. Básicamente Sí, eso, de fallas operativas, pero que, por eso digo, AESA y BSB nuevamente distan de poder llamar a lo que ha sucedido de manera irresponsable un fraude. Creo que nos hablan más de ineptitud sí. de parte de los funcionarios a cargo. No sé cómo lo ves tú. No, yo comparto esa lectura, Manuela. De hecho, en los espacios en que se ha compartido la investigación, yo siempre he tratado de hacer esta aclaración de que una falla logística no es un fraude. Un fraude es cuando se altera la voluntad popular de la gente. Se ha llegado a un nivel de votación que es comparable a la de los procesos electorales anteriores. Lo que sí es que hay muchos errores Mm. que no deberíamos dejarlos pasar por alto porque en una elección es inadmisible, ¿no? Claro, Y que esto va a tener una sanción, no solamente a nivel como debería administrativo, ser. sino a nivel penal. Lo que sí, y también hay que apuntarlo, es que todo se reduce a la OMPE. Y no es que seamos nosotros defensores de la OMPE. OMPE le tiró el pato a Gálaga, Gálaga le respondió, pero nosotros hemos conversado con la Contraloría, nosotros hemos revisado la documentación. En la mañana Rosa María ha hecho una entrevista también a José Tello y se están olvidando una arista, que es el Jurado Nacional de Elecciones, Ujú. que también ha estado presente en todo este proceso y que esto no ha empezado el domingo 12 de abril. No, claro. Esto Días antes. sí ha sido días antes y mucha gente, hay muchas dudas, creo yo, en torno a las demoras en Lima Metropolitana, que por ejemplo, ¿por qué sucede solo en Lima? Es tan simple como explicarlo con el cronograma electoral. Al exterior y al interior del país, a las regiones, el material se Se envía reporta antes. antes. Para Lima estaba dispuesto desde el viernes a las 8 de la noche, esto empezó con retrasos, fue a las 10, fue un inicio que fue televisado incluso, se compartió mucha información, pero las denuncias nos llegaron a nosotros y lo que hemos revelado es que para las 8 de la mañana, incluso algunas horas antes, habían camiones que no habían salido. Vamos a contar la historia por Ujú. partes para que usted que está sintonizándonos pueda comprender un poco qué es lo que ha pasado. La República ha tenido acceso a testimonio de personal de la policía, que Ujú. como usted sabe es quien tiene la labor de resguardar el material electoral. Como bien dijo Fernando Toesta el día de ayer, usualmente la OMPE previene este tipo de situaciones, haciendo que el material descanse en los locales de Claro. votación, salvo algunas excepciones, pero generalmente la noche anterior al día de los comicios. ¿Qué se hace? Se envía de manera oportuna y por eso es que personal de las Fuerzas Armadas o de la policía es enviado a resguardarlo. En este caso, como ese material siempre sale e incluso se moviliza con resguardo policial, estaba esperando dentro de un local de OMPE en Lurín, ¿verdad? Sí, es en Lurín que está el gran almacén de la OMPE a la altura del puente San Pedro, en lo que es la Panamericana. Este material tenía que verse, Distribuido. sí, distribuido durante toda la noche, del viernes hacia el sábado y durante todo el día sábado. Los dos videos que nosotros hemos publicado efectivamente han sido grabados por personal de la policía que hace custodia y que una camioneta sale con un camión. Eso está establecido y que antes en cada camión se hace una revisión, que incluso el material electoral va sellado, no hay forma de alterarlo, eso tiene que garantizarse porque precisamente pues es la señal de la transparencia de las elecciones y
quien revisa que el material salga no solamente es la OMPE, es la policía, está la Defensoría, está la Contraloría y por supuesto el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso es que no queremos dejar fuera al La Jurado Nacional de responsabilidad. Elecciones, sí, claro, Tenemos el y video de la queremos hacer énfasis. investigación de Adrián Sarria que graba un miembro de la Policía Nacional a las 8 de la mañana indicando que siguen esperando la disposición para poder iniciar el traslado de ese material. Vamos a verlo. Buenas noches. Nos encontramos en Lurín Life para traslado de material electoral desde el día de ayer, 8 de la noche, pero sin embargo, el día de hoy, hace pocos minutos nos comunican personal de OMPE que no hay material electoral para ser trasladado o no se completan los camiones con los destinos para poder ser trasladados. Ya. Personal de OMPE desconoce Esto lo graba entonces los un miembro pormenores. de la policía Ujú. y este video es el que se presenta, tengo entendido, horas después incluso de que públicamente OMPE avisara a través de un video que está en sus redes sociales que ya habían iniciado la distribución del material. Sí, este video es grabado al amanecer, las señales de luz nos lo muestran, al amanecer del sábado. Es decir, el primer video, incluso la persona que lo graba dice buenas noches, así que es todavía la madrugada, y en el segundo ya detalla la hora, ¿no? Y dice, ya son las 8 de la mañana y todavía no tenemos ninguna razón, no nos dicen qué hacer. Ujú. Nosotros, además de estos dos videos, hemos revelado una conversación con personal de la Contraloría Luis Castillo. que todavía está ahorita mismo en labores de auditoría porque el contrato con Gálaga no solamente dispone la movilidad de todo este material electoral, sino también el recojo. Claro. Es decir, ahora mismo deben estar efectuando ese recojo. Nos llama poderosamente la atención, sí, Manuela, que en Contraloría lo que nos dicen es que ellos hallaron. Además, creo que lo que ya es conocido de una larga lista de choferes que no cumplían con el contrato y que no cumplían con las especificaciones del contrato, así que ese contrato no debió firmarse. Lo que encontraron fue que las rutas estaban mal diseñadas, que por ejemplo mandaban a un chofer de norte a sur sin ningún sentido Muy y largo. y eso pues se condice con que de los 17 colegios en los que no se entregó el material electoral, en los que la gente no pudo votar, la mayoría están en precisamente Lurín. Y los otros están en espacios aledaños, en Pachacamac, en San Juan de Miraflores. Entonces, no se entiende. Nosotros hemos intentado incluso ayudar o hacer un simulacro de lo que debió ser el recorrido. Y si tú lo puedes ver, y también lo vamos a hacer público, no dura ni 58 minutos. Claro. O sea, 1 hora hubieran demorado en los 7 colegios de Lurín en los que no llegó el material, pese a que el más lejano estaba a tan solo 10 kilómetros del almacén de la OMPE. No se entiende entonces, y ¿Qué pasó? hay lógicamente que hacer mucha investigación, porque ni siquiera en la Contraloría todavía tienen claridad de quién es el que establece la ruta, Claro. la Lo- OMPE o la empresa contratista contratista Gálaga. Gálaga. Lo que tú mencionas, sin embargo, da también luces sobre algo importante. La Contraloría ha hecho control, valga la redundancia de palabra, simultáneo, ha hecho Sí. fiscalización en paralelo a que se llevaba a cabo el proceso de distribución. No es que la Contraloría toma el caso luego de que ya se hace escandalosa la ineptitud de la entidad, sino que siempre la Contraloría acompaña estos procesos. Es por eso que días antes ya había advertido que habían conductores que, como tú muy bien has señalado, no cumplían con los requisitos y que empiezan a darse cuenta de esto. Tú das cuenta de esa revelación en tu investigación, que la Contraloría se da cuenta y que de hecho OMPE tuvo que detener a camiones que estaban trasladando en el acto, Eso es gracioso. alertándoles que se estaban desviando, que estaban tomando rutas demasiado largas. O sea, Sí. eso es absurdo. Es gracioso o tragicómico, ¿no? Porque ellos ven, porque todos los camiones obviamente están monitoreados con GPS, que se estaban pasando de largo por la puerta de locales de votación en los que ya se podía estar dejando el material electoral. Increíble. Lo que ha pasado pues el domingo ha sido vergonzoso, ha sido un maltrato a la gente.
y es inadmisible, como lo reitero, pero sí, pues son una serie de complicaciones que para mí el Jurado Nacional de Elecciones, y esta es una opinión personal, trata de sacar cuerpo con la denuncia que hacen, ¿no? Pero no dicen que ellos también han sido parte del proceso, que ellos también han estado y que lo que correspondía era que ellos alerten en tiempo real, porque después del domingo a las 2 de la tarde, que fue la ampliación para que se aperturen las mesas de votación, después del partido todos somos ganadores y goleadores. Y es muy fácil señalar. Claro, pero durante han tenido que hacer estas alertas para que incluso pues llamen a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, Eso es lo que y yo ellos digo. dispongan de las unidades que tienen y apoyen este proceso. Al ver que había demora en la entrega del material electoral, que las rutas eran ilógicas, y además el otro ingrediente que nos agrega la Contraloría es que Gálaga no había llevado las unidades suficientes, o sea, no hay una responsabilidad, No, es es múltiple. responsabilidad compartida, múltiple, y bueno, ahora está en el Congreso El señor Corvetto. El señor Corvetto, ya está en investigación también quienes han hecho los contratos y la solicitud para esta orden de más de 6 millones. Durante la propia elección se ha estado revelando todo respecto a esta empresa Gálaga y nosotros, bueno, desde la República hemos sumado este insumo que creo que nos muestra, ¿no?, de que no hay una responsabilidad única, esto merece una investigación exhaustiva y, por supuesto, al determinarse las responsabilidades, no solo administrativas, sino penales, alguien tiene que pagar. Sí, coincido en eso. Creo que lo que igual sí, nuevamente, cada vez que abordamos este tema hay que distinguir, es que una cosa es que ha habido incompetencia y que se tiene que investigar qué sucedió, no solo con los contratiempos el día de la distribución, sino desde la adjudicación del contrato a una empresa que ya había sido sancionada por OMPE, pero que eso no nos lleva a gritar fraude, a diferencia de lo que han hecho algunas personas, incluso políticos, de manera irresponsable, porque para hablar de fraude tendríamos que estar hablando de dolo, de una intención voluntaria de torcer la voluntad popular. Un dato concreto que también se mencionaba cuando se habla de este tema es que en realidad, comparado con el 2021, el margen incluso de mesas que no se abrieron en esa fecha es superior. En el 2021 no se aperturaron mesas, una serie de mesas, por un motivo distinto, sí es cierto, por falta del personal que tenía que acercarse como miembros de mesa, pero que era superior al que no se aperturó en estas elecciones. Creo que lo que ha llevado a OMPE y al jurado a extender la jornada ha sido pues el escándalo. Sí. Y lo que considero imperdonable es que Piero Corvetto, sabiendo que iban a estar muy atentos a cualquier detalle que pudiesen usar a favor de la narrativa de fraude, no se haya encargado de que este sea un proceso absolutamente impoluto, impecable, sin nada que cuestionarle. Por el contrario. Sí, bueno, lastimosamente, claro, es OMPE a cargo de Piero Corvetto, pero también son las otras entidades, ¿no? Sí, es importante eso que el Jurado tú Nacional de mencionas. Elecciones y los demás actores que han estado presentes, la Defensoría y demás, huele mal, por lo menos huele mal. Sí, lo que amerita es una investigación, pero bien lo has mencionado. Al final, creo que se le ha dado la posibilidad a la gente de votar. Hemos insistido, porque el domingo también estuvimos en conducción, hemos insistido hasta el último segundo que hemos tenido al aire de que la gente vaya a votar, de que no dejen de hacerlo, sea cual sea su candidato, porque otra cosa que no se dice es que todas las elecciones hay mesas que se cierran. Sí. Todas las elecciones Siempre hay sucede. gente que se queda sin votar porque no se apertura la mesa, que lastimosamente se queda sin ese derecho, que se le anula con ello la multa, pero no es que uno sepa o calcule pues qué partido va a tener tal votación. Es imposible saber cuál sería la inclinación de la gente y precisamente por eso creo yo que es muy irresponsable hablar de un fraude. Fue irresponsable el domingo, sigue siendo irresponsable ahora y mientras no haya pruebas consistentes de un cambio de la voluntad popular adrede, no se puede pues ser irresponsable. Más bien nosotros hemos hecho, y bueno, aprovecho los micros para hacer nuevamente la aclaración de que yo no me estoy sumando pues con esta investigación a la narrativa del fraude para nada. A sino ver, más son bien, datos, son hechos y la prensa tiene que darlos. correspondientemente se está contando la historia completa, se está señalando a todos los responsables y tendrán ellos que responder.
Así es. Querido Adrián, ¿qué te parece si vamos a ver cómo va el conteo de OMPE para analizar un poquito la diferencia de votos y cómo ya están empezando a llegar los votos de regiones? Cuando Switcher lo tenga listo, queridas chicas, por favor nos ayudan con la pantalla actualizada del conteo. Ahí está. Estamos al 77% de las actas, ya más o menos a las 9 de la mañana el candidato Roberto Sánchez pasó a Ricardo Belmont, ocupando ya el cuarto lugar. Y bueno, los que se sabía, según Ipsos, que estaban en empate técnico, siguen figurando por una diferencia relativamente pequeña de votos. Hasta hace 2 horas los separaban, por ejemplo, a Nieto y a Roberto Sánchez, 221.000 votos. Ahora, tú estabas haciendo un pequeño análisis en tus redes sociales que me parece interesante de compartir con la audiencia, ¿no? El grueso de los votos, de las actas para Rafael López Aliaga van a estar, y se manifestó de esa manera, lo sabíamos, en Lima. En Lima y Callao. Aún hay 23 regiones que continúan en conteo. Sí. En 13 de esas regiones, Roberto Sánchez figuraba como primero o segundo. En 5 de esas regiones, Sánchez primero. Y en esas regiones, más del 30% de actas faltaban por contabilizar. El único candidato que a esta hora seguía presentando un alza estadística es Roberto Sánchez. Sí, acortó las distancias porque Roberto Sánchez arranca este conteo detrás no solamente de Belmont, sino casi a la par con López Chau. Pero él va escalando y en realidad ahora la tendencia que se ve es casi un galope que proviene desde el sur, pero también desde la selva. En Amazonas, por ejemplo, falta casi la mitad del conteo y Roberto Sánchez saca una distancia considerable. Lo que he intentado hacer con los números es hacer un cruce entre el porcentaje que falta contabilizarse oficialmente y el lugar que ocupan dentro de todas las listas, ¿no? Evidentemente hay regiones en las que la distancia entre primero y segundo es más amplia, pero dentro de las 23 regiones, exceptuando Lima y Callao, no hay una sola en la que Rafael López Aliaga esté primer lugar, no hay una sola en la que esté segundo lugar. Y por el contrario, o sea, son más las mesas en las que se ocupa en el séptimo o incluso en los últimos lugares. Son, por debajo del quinto, son que 6, es importante. sí, son 6 en la que está detrás del séptimo. Claro, está Y muy atrás. bueno, claro, desde el quinto, desde el sexto, en realidad si ven los números es bastante fácil de entenderlo, pero ojo, no es pues una predicción, no es una proyección tampoco, sino es la lectura de las mesas que faltan contabilizarse. Aún queda un aproximado de 23% de contabilizarse. No se sabe pues si podrá seguir avanzando Roberto Sánchez. La tendencia dice que sí está subiendo más que los otros candidatos. Nieto parece estar estancado. Rafael López Aliaga igual, aunque falte el voto del extranjero, pero aún con el voto del extranjero parecen ser bolsones menos grandes que lo que queda de las regiones. Contabilizar en regiones. Falta el voto rural. En Ayacucho, por ejemplo, en mi tierra, hay muchos distritos que todavía aparecen en 0%. Claro, Entonces, probablemente, y para que la gente lo entienda, porque es importante difundir esto para evitar que se creen narrativas irreales, es que las actas, las primeras que han llegado, evidentemente por un tema de cercanía geográfica, han sido las de Lima. Las que más van a demorar son las de regiones que recién están llegando, y además porque sabemos que ha habido demoras incluso hoy con el recojo de ese tema. Entonces, y porque sabemos que los caminos, además de nuestro país, no son los idóneos para el tránsito de toda la gente, pero sí, es un buen bolsón de votos de los sectores rurales, de la Sierra Andina, sobre todo los que están levantando la candidatura de Sánchez. No se sabe porque los votos, las lecturas rápidas, los conteos rápidos de las encuestadoras tampoco tienen una uniformidad. Hay que hacer una lectura distinta de cada una de ellas, pero la estadística te dice que sí está creciendo Roberto Sánchez, que hay un estancamiento. No sabemos si logrará revertir esta diferencia de aproximadamente 300.000 votos, que en algún momento era 700.000 y que ya se ha ido acortando, claro, pero que también veamos que cada vez se reduce el porcentaje, ¿no? El porcentaje de faltantes, o sea, ya estamos oscilando entre el 20 y el 24% de actas todavía por contar. Y lo que dicen es que se definirá entre los últimos 10, entre el último 10%. Que cuando no sabemos a qué hora recién será, lleguemos, es probable que cuando recién tengamos, bueno, evidentemente que
la estadística nos habla de tendencias. Y la tendencia nos dice que Roberto Sánchez es el que está aún al alza. Pero no es definitivo porque todavía falta un porcentaje de votos. Lo que aparentemente va a suceder es que recién cuando estemos al 90% de actas contabilizadas vamos a poder tener un panorama más claro de quiénes van a ocupar los lugares de la segunda vuelta. Y eso todavía, ¿en cuánto estamos? En 70, me parece. 75, bordeando 76%, pero sí, pues el avance es bastante, digamos, Todos los lento. peruanos estamos 77. actualizando 77%. 77%. Entonces sí, yo creo que mañana para esta hora recién tendremos algo más de claridad. Lo que sí es que, como ven, el margen es poquísimo y no es responsable Gracias, pues, querido, gracias. que algún candidato diga que si es que va a ganar su lista es una elección limpia No, y si es que pierde es fraude, ¿no? No se sabe. El margen es así precisamente pues por la fragmentación que nos ha puesto las reglas del juego el actual Congreso, y muchos de ellos además tienen que hacerse responsables de eso. Lo que sí en el conteo creo que es muy obvio, ¿no? Que precisamente este voto despreciado por algunos candidatos, que es el voto de fuera de Lima, es el que podría, quizás, quién sabe, y podría no hacerlo también, darles una lectura de realidad de que hay más allá de los márgenes de la capital, ¿no? Yo creo que el único, bueno, no necesariamente, puede ser algo que es una percepción meramente, pero creo que lo que podría ayudar a crecer a López Aliaga en este momento solo sería el extranjero, porque sus bastiones ya fueron contabilizados casi que en su totalidad, y el bolsón del extranjero no es tan amplio. No es... No sé si llegara le alcanzaría para asegurar el segundo lugar, no estoy tan segura de eso. Y es complicado saber, ¿no? Incluso en regiones, o sea, si por ahí puede haber alguna crecida porcentual que limite el avasallamiento que está teniendo en las ánforas del sur Roberto Sánchez, no se sabe, ¿no? Son ahora simplemente lecturas de la información que actualmente se tiene, pero como tú dices ya al final, cuando completemos este 24%, democráticamente todos tendremos que aceptar los resultados. Nos gusten o no. Y decir, bueno, nuestros compatriotas han elegido, ha sido el pueblo el que ha ido a las urnas y todos calladitos, habrá que respetar. Creo que sí, querido Adrián, lo único que puede, no sé, como oscurecer un poco una jornada que debió ser bonita, porque para mí el día de las elecciones es una fiesta. Es la fiesta que celebra que la ciudadanía sea la que elige. Me da mucha pena que se haya visto manchada por una situación como esta y que le permita a personas que, ojo, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, están gritando la narrativa del fraude, tengan siquiera un mínimo elemento para poner en duda. Porque, a ver, en parte yo se las doy con que lo que ha pasado no es cualquier cosita, es grave, tiene que investigarse. Y sí, me da mucha pena que una jornada en la que decidimos algo tan importante pues se vea entorpecida. Sí, se vio una elección que tenía que ser impecable, era precisamente esta, ¿no? Pero bueno, ya estamos en marcha, se ha intentado corregir sobre la marcha, ampliando un día de votación, es algo que es extrañísimo y que esperemos no habrá pues un precedente para las próximas elecciones. Eso? A mí me da mucho que da pensar. temor porque precisamente pues las puertas que se abrieron en el 2021, que fueron las de hablar de un fraude, y que ya desde el 2016 se escuchaban algunos tamborcillos, pero eran muy distantes, ¿no? Se escuchaban así como si fuera un coro en el fondo de un gran patio. Ahorita lo tenemos de banda principal. Y creo que corresponde llamados a la mesura, llamados a la cordura y sobre todo pues al respeto, ¿no? Si hay un día en el que todos somos iguales, desde el rincón más lejano de la capital, y más pobre seguramente por las grandes desigualdades que hay en este país, hasta el barrio más privilegiado de Lima, valemos todos lo mismo, ese es el día de la elección. Y hay que respetar, o sea, hay que respetar, no hay un voto que valga más que otro, eso creo que está por demás decirlo, pero todavía hay gente que cree eso. Entonces, el respeto, ¿no? Porque en el Perú, por la propia Constitución y además porque así está establecido, todos somos iguales, todos valemos lo mismo y nuestro voto, sea por quien sea, tiene que ser respetado. Así es. Querido Adrián, te agradezco muchísimo el habernos acompañado. En breves instantes nos vamos a conectar un ratito en directo
con Piero Corbeto, bueno, no con Piero Corbeto, sino con las declaraciones de Corbeto, que ha ido a dar explicaciones al Congreso tras ser citado precisamente por la demora de material electoral.